Buenas tardes, bienvenidos al programa Opinión. Con la edición de hoy regresamos a nuestros programas en vivo todos los miércoles a las 4 de la tarde. En la edición de hoy vamos a tratar el tema del balance de las políticas del gobierno respecto a los temas de primera infancia y cuáles son los principales retos para los próximos 2 años. Vamos a hacer un balance de qué es lo que se ha hecho en el actual gobierno en los 3 primeros años de gestión del régimen del presidente Humala y cuáles son los retos para los 2 años que quedan del gobierno. Y para eso vamos a dialogar, primer término, con Carlos Eduardo Aramburu. Él, como sabes, es antropólogo, profesor de la Universidad Católica y es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Vamos a comenzar también con Eduardo Bayón, quien es antropólogo también y es un investigador principal de DESCO. Y finalmente también vamos a tener un diálogo con Pedro Franque, que es un economista experto en temas de inversión social y de pobreza. Entonces, iniciamos el programa, como decíamos, con la entrevista. Tenemos un contacto telefónico ya con Carlos Eduardo Aramburu. Buenas tardes, señor Aramburu. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Inicialmente quería iniciar esta entrevista preguntándole, se acaba de cumplir 3 años, los 3 primeros años de la gestión del gobierno de Humala. Respecto a los temas de primera infancia, ¿cuál es el balance que usted tiene de estos 3 años? ¿Qué tanto se ha hecho, se ha avanzado, no se ha avanzado lo suficiente en estos temas de primera infancia? ¿Cuál es su balance? A ver, le voy a dar el balance de la última encuesta de población y salud que mira los cambios en algunos indicadores desde el 2009 y 2013 y gran parte del periodo del gobierno. Creo que en general ha habido mejoras importantes, le voy a dar unos datos. Eso al nacer, el porcentaje de niños que viven, que pesan más de 2 kilos y medio, niños dormidos, ha subido del 83.2 al 86%. Un incremento pequeño pero significativo. La vacunación de niños menores de 5 años también ha subido de forma interesante y de forma bien importante, del 51 al 67%. Lo que es diarrea, hemos tenido un descenso, pero mucho más modesto, del 14 a 12%. Son niños que tienen diarrea en la fecha anterior. El tema de la anemia, que es un tema que está preocupando bastante, ha tenido una reducción ligera. Voy a señalar que hay regiones del país, claro, que esto no ha ocurrido, pero a nivel nacional hay una reducción de niños de 6 a 51 meses, de 37 a 34%. Son 3 puntos porcentuales, es un descenso modesto, pero descenso. Y finalmente, el tema que nos preocupa a todos y que hay una meta nacional es el de la desnutrición crónica infantil. O sea, son niños que tienen problemas de alimentación a lo largo de su vida y eso, el tributo se paga con la talla para la edad. La desnutrición crónica infantil, niños menores de 5 años, era del 23.8%, de acuerdo al pasado 2010-2009, y ha bajado al 17.5%. También un descenso importante, aunque todavía es suficiente. Pero diría que, si vemos los promedios a nivel nacional, y bien sabemos que un país como el Perú, los promedios pueden ocultar grandes diferencias, ha habido mejoras en todos los indicadores. Pero justo el tema de desnutrición crónica infantil, efectivamente que de una baja importante de casi 24% en 2009 a 17,5% en la última medición de 2013. Pero precisamente en los 2 últimos años, en 2 de los 3 años del actual gobierno, de estos 2 últimos años, 2012 y 2013, ese ritmo con el que venía bajando la desnutrición crónica infantil se ha desacelerado significativamente. El último año, en 2013, bajó apenas medio punto porcentual, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está desacelerando los 2 últimos años la baja de la nutrición crónica infantil? Y hemos llegado a un ritmo, como decía, de medio punto anual, que si se mantiene, no se cumpliría esta meta del 10% de nutrición trazada por el gobierno para el 2016, ¿no? Así es, bueno, efectivamente, hay dos cosas, ¿no? Poner un valor estadístico de población real. Acuérdense que las curvas de incidencia de daños tienen forma logística, eso que aclaro que indica que significa el avance lento, después el avance se acelera y después se vuelve a desacelerar porque falta lo más difícil, a qué me refiero. Ya con una tasa de nutrición crónica del 17.5%, lo que estamos teniendo ahí básicamente son niños de las regiones más alejadas, de los grupos étnicos de la Amazonía, de las familias andinas, altoandinas en especial, y en esas familias precisamente el acceso a una dieta adecuada, a una crianza adecuada, a la calcio materna, y todo lo demás es bastante menor en el resto del país. La primera razón es que falta más niños. La segunda razón, sin embargo, es que todavía falta investigar al propio nivel respecto. Es una serie de fenómenos que ustedes podrían, por ponerlo condicional, está condicionando este descenso más lento de la discusión con el infantil. Pero ahí creo que es importante que nosotros tenemos una idea clara. No es un niño que tiene un problema, como ocurre muchas veces en la discusión aguda, la discusión crónica, son niños que han crecido más lentamente porque en algunos periodos de su vida, hasta los 3 años, han tenido alimentación insuficiente o inadecuada. Entonces, el PPD puede ser a largo plazo no tener una educación adecuada.
Yo he observado, porque puedo en el campo, varios fenómenos internos. Uno, la activación del PRONA, que tenemos situaciones de eficiencia, ha hecho que la atención necesaria realmente tenía que haber evitado. Había un periodo de planes efectivos en los cuales el viejo programa que se activó y el nuevo programa todavía no operaba, que ha tenido un poco de tiempo, y creo que eso podría ser una de las necesitaciones, aunque no la única. La segunda cosa que he observado yo en Piura, y sospecho que es algo parecido a lo que está pasando en regiones que se está creciendo el empleo de la mujer, que es una cosa buena, es que justamente por eso que ahora hay tantas oportunidades para trabajo de la mujer rural, de las industrias, las mamás están saliendo de sus casas muy temprano y regresando muy tarde. Entonces la pregunta obvia es quién se encarga del niño pequeño. Aquí solo me dejan al niño a cargo de la hija mayor o de la abuelita. Hay evidencia antropológica, estadística que demuestra que en estos casos la calidad de la casa, ¿no? La niña se aburre de comer aquí, que se da el perro, o la abuelita se da a dormir. Entonces no hay ninguna seguridad que tiene esta situación en 2 años. En una evaluación que tenemos sistema de escucho, una acción muy interesante de una ley que se llama Segundo del Hambre, hemos encontrado que es una intervención muy fuerte, muy dedicada al tema de salud infantil, ya con resultados espectaculares, a través de innovaciones que es Madre la Madre, promotoras, centralización institucional, y que está en todo detalle el famoso bobaplato. ¿Qué es el bobaplato? En el mundo albino, igual que en la Amazonía, el niño no tiene un plato propio, come el plato de la madre. Que la madre no sabe, no recuerda con seguridad cuánto comió su plato y la después de usar. El bobaplato es un platito que tiene un círculo concéntrico que va de menor a mayor, de 6 meses a 12 meses, en la cual se le puede poner el alimento que toma el bebé y se sabe con seguridad que ha podido conseguir todo esa cantidad. La verdad que es una innovación muy sencilla, muy fácil de hacer, el papel cerámico, el plástico, y eso hace que el cuidado, la crianza, que también es lo clave en este caso, mejor. Ahí nos presentan quienes nos están viendo, nos manda a través del chat. Carmen nos escribe y nos pide una precisión. Carmen escribe y dice: el aumento de la anemia no ha sido leve, ha sido grave. Quiere decir, el aumento de la anemia precisamente en estos 2 últimos años ha sido, en los niños hasta los 3 años, ha sido casi 5 puntos, ¿no? Subió de 41,6 a 46,4% como promedio nacional. Es decir, como promedio nacional, cerca de la mitad de los niños menores de 3 años tienen anemia, y hay regiones como Puno donde este porcentaje supera el 70%. Y en el caso de los niños hasta los 5 años es el 34%, 1 de cada 3 niños. Entonces, podemos hablar de un aumento leve, es un aumento grave, por un lado, ¿y qué está pasando? ¿Esto es un fracaso de la política del gobierno, este incremento, la política del gobierno respecto a la infancia, este incremento de la anemia? ¿Es un signo de un fracaso respecto a las políticas que tienen que ver con temas de infancia? A ver, yo no sabía la palabra fantástico, una frase demasiado dura, creo que ha habido intentos quizás incompletos de combatir el tema. En primer lugar, efectivamente hay que agregar, como decía al principio, responder a muchas diferencias. A nivel nacional, la niña de niños menores de 5 años sí ha reducido del 37% al 34%, una reducción modesta, 3 puntos porcentuales, pero sí había una reducción de 2009 y de 2014. Lo que pasa es que, pero en 2013 había, digamos, en algunos lugares ilegales, Puno, por ejemplo, y uno de todos ellos, ahora, ¿qué es la anemia? Es importante que se cumpla también una labor educadora. La anemia tiene mucho que ver con la calidad de la dieta, la cantidad de hierro en la sangre. Y el ser humano necesita cantidad pequeñísima de hierro para poder tener una salud, si no es detectarlo. Y la anemia, en primer lugar, es difícil de detectar. El niño con anemia no es el enfermo, es un niño que está cansado, que no es igual, que está en el clase, que no tiene ánimos, etc. Pero también es difícil de detectar la deficiencia por anemia, que tiene que ver, como le digo, con aspectos conceptuales. Ahora, ¿cuál es la solución? Reitero aquí la versión que hemos hecho en este programa de la ONG, el programa y el caso de Víctor Ramán. Se ha trabajado mucho mejorando la dieta. Los alimentos con alto contenido de hierro son la carne roja, la carnecita, la carne, en menor medida el hierro de origen vegetal, que es más fácil de ingerir a de origen animal, por ejemplo, vegetal, en el caso de la empleo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay ciertos hábitos de consumo que inhiben, que retardan la absorción del hierro y que son tradición antigua. Por ejemplo, si al niño, después de darle la sangrecita roja, la sangrecita, el hígado las lentejas, se le da un mate caliente con mucha azúcar, eso es un factor inhibidor del hierro. Debe tomarse el mate 1 hora después de haber consumido los alimentos, o se debe tomar jugo cítrico, por ejemplo, fresas o naranja o limón, etc. Cambiar esa costumbre es muy complicado, ¿no? Porque hay una tradición antigua y también ha pasado en algunas regiones de tomar el mate
cuenta de la diferencia y ciertamente, en eso coincido con usted, ya pasó de verdad para que en aquellas regiones en que la niña infantil ha crecido, pues pongamos más énfasis en la educación de la madre y la crianza y en acceso a los centros adecuados. Ahora, pero usted cree al ritmo que vamos, ¿cumplirían las metas? Porque hoy día también en su mensaje, digamos, su presentación ante el Congreso, la primera ministra Ana Jara también ratificó estas metas de reducir la institución crónica infantil de niños menores de 5 años a 10% para el 2016 y la anemia a 20%, la anemia que decimos que ahora está por sobre el 40%. ¿Cree que es al ritmo que vamos y, digamos, lo que se puede esperar en estos 2 años que quedan del gobierno? ¿Usted cree que se van a cumplir estas metas? No, yo creo que la meta de la institución crónica yo creo que es factible que se cumpla, porque estamos, digamos, en el 17% o 17.5%, estábamos en 2013, y llegar al 15% es perfectamente factible en un par de años en el ritmo que había reducido. Anemia es otra cosa, que yo reitero, la anemia no tiene que ver con médicos, no tiene que ver con solamente el del Estado, tiene que ver con algo que es fundamental en la sociedad, que es los conocimientos y las prácticas. A veces pensamos que hacer política social es regalar de cualquier cosa, ahí es el error. Lo más importante de la anemia no tiene que ver solamente con los que uno come, sino que tiene seguridad alimentaria. Y ahí creo que el Ministerio de Agricultura tiene una enorme responsabilidad. Yo creo que va a ser muy difícil cumplir la meta de la anemia, porque los datos, el nivel que tenemos ahora, que reitero a nivel nacional, es alrededor del 34-35%, está todavía muy lejos de la meta planteada. Entonces, es posible que logremos la meta de reducción crónica, pero no en el caso de la anemia. Ahora, nos escribe Daniel también, nos hace un comentario, Daniel a través del chat, dice, si la madre tienen ahora más trabajo, como usted decía, ¿por qué los niños no dejan de tener desnutrición? Ahora aquí, como usted decía, se puede estar dando una paradoja que en algunos casos las familias, las madres pueden tener acceso a mayor empleo, incluso mayores ingresos, pero eso no necesariamente está redundando en beneficios para el niño y una mejor calidad de vida, porque eso puede llevar, como usted dice, digamos, a un descuido del niño o en otros casos también a los mayores ingresos derivar, por ejemplo, a comprar otros alimentos que no necesariamente son más alimenticios, ¿no? Digamos, puede haber una paradoja que a mayores ingresos no necesariamente se está dando una mejor calidad de vida de los niños. El caso que yo le puedo contar, porque eso tiene que ser basado en evidencia y no en prejuicios, ¿verdad? El caso que hemos encontrado en Piura hace pocos meses fue un incremento bien importante del trabajo para las mujeres, que son mayoría de ellas madres, mujeres jóvenes, en la industria, lo que es una buena noticia, porque están llevando más dinero a la casa y además están ganando jornales por encima de los jornales agrícolas. Pero ¿qué pasa? La madre sale muy temprano de casa y regresa muy tarde. Y ese niño se pasa, el niño pequeño, sobre todo, acuérdense que la institución crónica y las niñas son claves antes de los 3 años, en algunos casos hasta los 5 años. Ese niño queda al cuidado de la hermanita mayor o de la abuelita o de cualquier persona en la casa, que no siempre tiene el cuidado, la paciencia, digamos, la actitud, la motivación necesaria para asegurarse que ese niño o niña coma lo suficiente y coma lo adecuado. Entonces, acá hay una paradoja, como usted bien ha dicho, ¿no? Por un lado tenemos un desarrollo económico importante, y es bueno que las mujeres tengan mejores ingresos, mayor trabajo, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar a los niños. La política social no ha previsto este tema, yo creo que es muy importante, entonces, por ejemplo, lo que son los guaguaguas, tener esto en cuenta para que para la madre que trabaja hay un especial cuidado de la atención del niño que está en cuna para que ahí se pueda garantizar su adecuada nutrición, pero no solamente la nutrición, sino también los aspectos que tienen que ver con aprendizaje temprano, motricidad, adquisición del lenguaje, porque déjenme decirle algo que no hemos tocado. El tema de los niños no solamente es nutrición y salud, los temas de desarrollo psicomotor y psicoafectivo son centrales en los primeros años de vida. Acuérdense que es un periodo de la vida que aprendemos a hablar, creo que lo distinguen los animales, aprendemos a relacionarnos con nosotros, inteligencia emocional, que parece tanta gente, y aprendemos un poco las habilidades básicas de motricidad fina y de cognitiva. Yo creo que los primeros 7 años de vida no solamente son importantes que el niño esté inclusive vacunado, sino que es muy importante que tenga afecto, tiempo y cariño para que pueda aprender a comportarse como un adulto con todas sus capacidades. ¿Y hay políticas, hay políticas dirigidas a esto que usted señala? ¿Hay políticas dirigidas precisamente a promover este desarrollo con afecto en los niños, a promover, digamos, sus habilidades cognitivas? ¿Esto, digamos, hay una política dirigida a este aspecto? No una política nacional, lo que hay es algunas iniciativas regionales. Conozco bien, porque tenemos relación con ustedes, con Fundación por la Infancia en Piura, hace unos pocos meses, donde trabajamos un programa que ellos llaman Familia Feliz. Es un programa muy pequeño, pero muy interesante, que consiste en identificar en cada barrio una señora que es capacitada, justamente en los temas socioemocionales. Ella trabaja con 10 familias, garantizando que el niño pequeño, que trabaja con los niños de 3 años preescolar,
tema no solamente la vacunación y la nutrición adecuada, sino que los papás tienen tiempo para conversarles, para jugar con ellos, para estar con ellos. El tema de la accesibilidad es importantísimo. Hace muchos años se hizo un estudio en Inglaterra de niños muy pequeños que habían crecido por orfanatos, pero esos niños que habían crecido en familias constituidas. Eran niños que tenían perfecta alimentación, perfecta salud, etcétera, pero la capacidad cognitiva y afectiva del niño de orfanato, el hospicio era mucho menor que el niño de una familia constituida y que los padres tenían que... ¿Cuál es la diferencia? El afecto. Lo primero que los niños necesitan es afecto y saber jugar. El juego es muy importante, el juego difícil, por un adulto es fundamental. Uno de los retos culturales que tenemos en el Perú, que los padres también se involucran en la crianza de los niños, porque habitualmente se piensa que es obligación de la madre. Es aquí hay un tema también de cambio cultural que el papá tiene que hablar y jugar con los niños, a pesar de que habitualmente llega muy cansado, pero es fundamental porque los niños aprenden de los mayores y el afecto para ellos es indispensable. Nos tienen algún comentario de Andrés García que dice: las metas del gobierno serán difíciles de cumplir si no se articulan esfuerzos entre los diferentes sectores. ¿Se está dando esta articulación? Este tema de articulación es un debate permanente, señala que hay dificultades en la articulación tanto intersectorial dentro del gobierno como, digamos, entre gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿Cómo ve usted esta articulación en lo que se refiere a políticas para la infancia? ¿Se ha mejorado? ¿Qué se está haciendo para mejorar esta articulación en los últimos años? ¿Y qué es lo que está faltando para mejorar esta articulación de las políticas para la primera infancia? Bueno, creo que el oyente ha puesto una llaga, ¿no? El tema, siempre el reto ha sido la articulación. Tenemos un Estado sectorizado, ¿no? Cada una parte que trabaja un poco por su cuenta y la articulación es básica que son a nivel local, a nivel de los gobiernos municipales. También en este campo les puedo contar que hay una serie de programas centralizados, por ejemplo, que están tratando de trabajar todavía de forma muy descoordinada con programas locales, con iniciativas que tienen alcaldes y iniciativas regionales, como el caso que describo de familia feliz, en el caso de Cuba, ¿verdad? Esto es un gran déficit. La única manera de llegar en forma eficiente a las familias más vulnerables es trabajar de forma conjunta, con muchos componentes, no solamente el tema de nutrición, también el tema de agua limpia, el tema de seguridad alimentaria, el tema de vivienda adecuada, el tema de tiempo y de apoyo psicológico y afectivo al niño, etc. Creo que el gran reto que tiene el país, que es de la gestión, es justamente trabajar de forma articulada, vencer los ceros institucionales, olvidar que es un Ministerio de Salud, Ministerio de Educación o MIN, y empezar a trabajar de forma articulada a nivel local. Y para eso es indispensable algo que no tenemos, que son funcionarios competentes en los temas sociales a nivel de los municipios. La última evaluación que les reitero hemos hecho tanto en la zona de Ayacucho como en la zona de Piura, yo he encontrado alcaldes muy motivados, no todos ellos, muchos de ellos por la primera infancia, pero que no tienen los recursos técnicos, los cuadros capaces para poder enfrentar este tema, ¿verdad? La política social se hace un poquito en forma improvisada. Creo que es importantísimo reforzar las competencias de los gobiernos locales en los temas de gestión social. Y en ese sentido, para mejorar articulación, ¿considera necesaria, qué tan necesaria e indispensable usted la necesidad de una autoridad visible, responsable por la primera infancia que precisamente articule todas estas políticas, articule la planificación y ejecución de estas políticas? Claro, esa es una de las maneras que empezó por infancia en el Estado de tiempo. Eso me parece que es una condición necesaria, pero no suficiente. No se olvide que es un país muy heterogéneo y muy centralista. Y hay una autoridad responsable y definida para la primera infancia a nivel del gobierno central, me parece una buena idea, pero no garantiza que cada distrito, que cada municipio va a darle prioridad a la infancia. Yo debería traer distribución por abajo. Creo que es muy importante que tengamos un esfuerzo por capacitar, motivar, sensibilizar a las autoridades locales, que además van a cambiar en su mayoría los hechos ahora en las elecciones de octubre, para darles importancia al tema de primera infancia, y un equipo técnico, que puede ser público, privado, mixto, que le dé el apoyo técnico para poder capacitar a sus profesionales para hacer sus actividades. Entonces, la articulación se hace arriba, pero también abajo. Y una autoridad nacional sería indispensable, pero no garantiza que la cosa opera en el local. Bien, muchas gracias, señora Morú, por esta entrevista. Bueno, ustedes, al contrario, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Fue entonces este diálogo telefónico con Carlos Eduardo Aramburú, que es antropólogo, profesor de la Universidad Católica y miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, haciendo un balance de lo que han sido estos 3 primeros años del gobierno respecto a los temas de las políticas para la primera infancia, cuáles son los principales problemas que subsisten en relación a primera infancia
y, digamos, cómo están funcionando las políticas públicas para los niños y niñas. Vamos a un corte y luego regresamos para seguir tratando este tema y analizar cuáles son los retos inmediatos para los próximos 2 años. Para los próximos años para mejorar las políticas públicas respecto a primera infancia, y el rol también de los gobiernos regionales y locales, ahora que estamos en una coyuntura preelectoral para elegir nuevas autoridades, a presidentes regionales y alcaldes. Vamos a conversar después del corte sobre estos temas con Eduardo Bayón, que es investigador de DESCO. Entonces vamos a un corte y regresamos. Es importante invertir en la primera infancia porque es justamente en esos años en los que el niño sale a conocer lo que es el mundo, sale a darse cuenta o a ver qué cosa es lo que lo está rodeando. Y si ellos salen y ven violencia, y ven tristeza, y ven en la cara de sus padres angustia, dificultad, pues ellos van a pensar que justamente de eso se trata la vida. Es justamente por eso que todos debemos preocuparnos e invertir en la primera infancia. Bien, ahora estamos también en contacto telefónico con Eduardo Bayón, que él es investigador de DESCO, del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, con quien también vamos a seguir hablando para evaluar, para hacer este diagnóstico de cómo han sido los 3 primeros años del actual gobierno respecto a las políticas para la primera infancia, cuáles son los retos para los próximos años, y también con él queríamos conversar un poco el rol de los gobiernos regionales y locales respecto a las políticas para la primera infancia y cómo ve este tema en la agenda preelectoral. Buenas tardes, señor Bayón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La primera pregunta que quería hacerle era esta, en su opinión, ¿cuál es el balance que tiene los 3 primeros años del gobierno respecto a las políticas para la primera infancia? Y en este tema, ¿cómo vio el mensaje presidencial, el mensaje de 28 de julio ante el Congreso, en los puntos que se refieren a políticas dirigidas a los temas de infancia, de educación, salud? Digamos, después de 3 años es más o menos claro que el gobierno muestra luces y sombras en relación a la política de primera infancia. Dentro de las luces hay que señalar que a pesar de sus dificultades y limitaciones, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social constituyó sin ninguna duda un paso adelante. El intento de articular desde ese ministerio parte de la política social, uno de cuyos componentes fundamentales está ligado a la primera infancia, sin ninguna duda ha permitido algunos resultados positivos. Los compromisos impulsados por el gobierno nacional y las más de las veces liderados por este, si bien han expresado una buena voluntad política, no han tenido necesariamente los resultados esperados. No obstante el compromiso de gobiernos regionales y los convenios firmados por la Asamblea con el Ministerio de Inclusión y con el gobierno nacional, es más o menos claro que la articulación y la coordinación intergubernamental ha sido sin duda uno de los talones de Aquiles del gobierno. En ese sentido, yo diría que la sombra principal que muestra en esta materia el gobierno es precisamente la falta de coordinación y una descentralización mayor
de funciones y responsabilidades en lo que hace esta materia. Ahora, usted ha trabajado observando con los gobiernos regionales, conoce muy bien el proceso de descentralización. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué no se está dando esta articulación? Incluso, ¿por qué no se ha avanzado en mejorar esta articulación intergubernamental para, digamos, mejorar la eficiencia de los programas sociales, de las políticas dirigidas a la infancia? ¿Dónde está la falla? ¿En el gobierno nacional? ¿Hay falla respecto a los gobiernos regionales? ¿Dónde está el problema? Yo diría que el principal problema está en la desconfianza que muestra el gobierno nacional. Es del gobierno nacional de quien depende la creación de los consejos de coordinación sectoriales, que son los entes llamados a avanzar en esta articulación. En el caso en donde han avanzado con mayor decisión en el sector de educación, los resultados entre los últimos 2 censos escolares demuestran las mejoras importantes dentro de las dificultades del sector, que se dan en los logros de aprendizaje de lectoescritura y de aritmética en el segundo grado. Y eso es resultado de la coordinación. Lamentablemente esa experiencia no se ha generalizado y hay sectores, el MIDIS es un ejemplo clarísimo, el Ministerio del Ambiente otro, en los cuales aún a la fecha no existe ni el menor atisbo de lo que debieran ser estas comisiones, que por lo demás están establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿y cómo estos temas de infancia, de primera infancia, políticas dirigidas a los temas de infancia, como por ejemplo políticas contra la desnutrición, políticas también de educación, cómo usted digamos ahí el compromiso de los gobiernos regionales, con lo que usted, digamos, conoce bien un poco el trabajo que vienen haciendo los gobiernos regionales? ¿Usted ve que hay un compromiso de los gobiernos regionales para impulsar estos temas? Y como dice usted, el problema está en que no logran un mayor respaldo, una mejor articulación con el gobierno nacional, o también falta un poco, digamos, de toma de conciencia respecto a los gobiernos regionales de priorizar estos temas. A ver, yo diría que en general, si uno se guía por el presupuesto y la atención que le han dado, en general la mayoría de los gobiernos regionales han buscado cumplir sus compromisos. Varios de ellos, ustedes conocen los números mejor que yo, han avanzado en la perspectiva de sus compromisos e incluso más allá de ellos. Otros que han tenido experiencias interesantes en Piura, por ejemplo, con su sistema de atención a la primera infancia, han tenido, sin embargo, dificultades y han sufrido en el último tiempo un retroceso. Yo lo que señalaría como tendencia general y como expectativa es que un tema tan sensible que convoca a actores distintos, a recursos que tienen distintas fuentes de financiamiento, es un sector y es una intervención que demanda de una coordinación muy fina y de definición de roles y funciones muy precisos. Y es en esa materia donde yo encuentro las mayores dificultades. Ahora, estamos, digamos, en una etapa preelectoral. El 5 de octubre son las elecciones para elegir nuevas autoridades regionales y locales. ¿Cómo está estos temas de primera infancia, estos temas de infancia, políticas públicas respecto a desnutrición, anemia, mejora de la educación, en la agenda electoral? ¿Qué tanta prioridad tienen estos temas en los planes de los candidatos y en los planes de los posibles futuros gobiernos regionales y municipales? Difícil decirlo porque a la fecha no se conocen la mayoría de los planes. Guiado por la experiencia, lo que uno puede afirmar es que seguramente en el discurso van a tener alguna relevancia, alguna importancia, siguiendo la misma lógica que empuja el propio gobierno nacional. Lo fundamental es tratar de caminar a establecer compromisos y a establecer indicadores que permitan posteriormente monitorear esos compromisos con los candidatos. En campaña, lo sabemos bien, absolutamente todos los candidatos ofrecen todo aquello que creen que es políticamente correcto y puede darle votos. En la gestión, una vez instalados en el gobierno, y eso vale también para el gobierno nacional, se olvidan de lo que prometen en campaña.
Ujú. ¿Diría usted que en estos temas de primera infancia, políticas dirigidas a los niños, ha habido más discurso que acción? Y eso vale tanto para el gobierno central como para los gobiernos regionales. O sea, ha sido más el discurso de los compromisos verbales respecto a estos temas que lo que se ha visto en los hechos. A ver, yo diría que ha habido mucho discurso, diría que ha habido una cantidad importante de acción, pero diría que entre discurso y acción ha faltado mayor voluntad política y mayor coordinación. ¿Cómo ve el rol de los gobiernos regionales en estos temas? ¿Qué rol deben tener los gobiernos regionales, por ejemplo, en política para reducir desnutrición, para reducir anemia? En estas políticas desde primera infancia, ¿cuál es el rol que deben tener los gobiernos regionales? Bueno, los gobiernos regionales tienen una responsabilidad que está fuertemente anclada en su capacidad de focalización y de llegada más directa. Y en esa medida, en el territorio tienen una responsabilidad de articular los esfuerzos conjuntos en materia de educación, salud, los programas sociales, etcétera. Esa función lo que supone es el reconocimiento desde el nivel nacional de ese papel que debe cumplir. Y esta situación ha sido, digamos, bastante móvil en el tiempo y ha dependido muchas veces de la voluntad política del gobierno nacional antes que de la mayor o menor capacidad de los gobiernos regionales. Una última pregunta, señor Bayón. Hemos hablado un poco del balance respecto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Usted decía que es un balance con luces y sombras. ¿Cómo ve el futuro, digamos? ¿Cuál diría usted que son los principales retos, los retos más importantes para, digamos, de aquí a los próximos 2 años que culmine la actual gestión del gobierno del presidente Humala? Y también cuáles serían los principales retos para los próximos gobiernos regionales, los gobiernos regionales y municipios que salgan de estas próximas elecciones de octubre. En el caso de los gobiernos regionales, su reto mayor es priorizar efectivamente la atención a la primera infancia, orientar mejor sus recursos y seguir pugnando por cumplir este papel de articulación en el territorio. En el caso más general, en el nivel más nacional, yo creo que el desafío mayor sigue siendo el de la articulación y la coordinación, tanto horizontal, es decir, entre los sectores, como vertical, es decir, entre los niveles de gobierno. Bien, muchas gracias, señor Bayón, por esta entrevista. Gracias a usted. Y gracias. Fue entonces este diálogo con Eduardo Bayón, que es investigador de DESCO, el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Nosotros damos un corte para seguir hablando sobre estos temas, sobre el balance de las políticas del gobierno respecto a los temas de primera infancia y los retos para el futuro. Vamos a un corte y ahí regresamos para dialogar sobre esto con Pedro Franque, que es un economista especialista en política social. Entonces vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos a la primera infancia primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en la primera infancia primero, aquí en su canal Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual
que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la primera infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país. Para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la primera infancia. Bueno, estamos ahora con Pedro Franque, como decimos, economista, experto en temas de políticas sociales, para seguir hablando sobre cómo ven las políticas del gobierno respecto a los temas de primera infancia, cuál es su balance respecto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora y los retos para el futuro, ¿no? Yo quería comenzar pero con esa pregunta, en estos 3 primeros años de gobierno, ¿cuál es, digamos, el balance que hace respecto a los temas específicos de política de primera infancia? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto se ha dejado de hacer, no? Mira, yo creo que el tema de primera infancia no ha sido una prioridad muy clara por parte del gobierno, ¿no? A pesar que en el discurso sí lo claro, tiene, ¿no? Podemos, claro, está como uno ve cuáles son los grandes programas sociales del gobierno, Sí. ¿no? Caliwarma, pero es educativo, ¿no? Entonces ya agarra, pues, no la primera infancia, sino difícilmente, ¿no? Claro. Y luego está, pues, ya beca 18, pensión 65, que son para otros grupos etarios, ¿no? Este tema de Cuna Más es un tema que de alguna manera sí es referido a la primera infancia, pero es un programa en el cual todavía la cobertura sigue siendo muy reducida, ¿no? Y la ampliación de la cobertura de Cuna Más ha sido más bien paulatino. Era difícil, era un programa que era más difícil de ampliarlo rápidamente, ¿no? Pero me parece que la ampliación de la cobertura ha sido lenta, y creo que con Caliwarma se han como reorganizado un programa, los programas alimentarios, y en esa reorganización el tema de primera infancia ha quedado un poquito relegado. relegado, desfasado, digamos, ¿no es cierto? Porque claramente el reparto de papillas, por ejemplo, que se hacía antes, ya se ha dejado de hacer. Se suponía que eso se iba a reemplazar por los programas del Ministerio de Salud, el programa de crecimiento y desarrollo y las chispitas, pero me parece que eso ha andado más lento, digamos, de lo que debería, y de hecho no ha sido una prioridad, ¿no? Claro. Hemos oído discutir mucho de Caliwarma y no hemos escuchado mucho sobre los programas de nutrición a la primera infancia, que muestra claramente eso, ¿no? Es precisamente esta ausencia respecto a los programas de nutrición de primera infancia, ¿crees que tiene una relación directa con lo que hemos visto en estos 2 últimos años, donde los indicadores nos dicen que la anemia infantil se ha incrementado? En los niños menores de 3 años, por ejemplo, ha subido de casi de 41 a más de 46, 41,6 a 46,4%. También ha subido en los niños menores de 5 años de 30 a 34% en los 2 años, ¿no? Entonces, la curva que venía bajando se ha revertido y ahora está subiendo la anemia. ¿Tiene que ver eso con estos problemas? Con el hecho de que se desactivó el PRONA para formar el Caliwarma y ahí se dejó de atender a los niños de 0 a 3 años? Yo creo que tiene que ver, definitivamente, ¿no? La anemia, a diferencia de la desnutrición crónica, los programas alimentarios tienen mayor impacto, ¿no? La nutrición crónica tiene determinantes más globales, ¿no? La nutrición crónica depende de los ingresos del hogar, del trabajo de la mujer, de los servicios de salud, del agua potable, tiene determinantes mucho más plurales. Claro. ¿Me explico? Y programas alimentarios tienen un efecto, pero no más es multicausal, digamos. Es más multicausal, ¿no? En cambio, el tema de la anemia está mucho más vinculado directamente a la ingesta de hierro, ¿no es cierto? Y reforzar, aumentar, mejorar esa ingesta de hierro es muy difícil de lograrlo si no es directamente con alimentación o con pastillas, ¿no? Pero el complemento es un poco más difícil el complemento ya como se ha tratado, claro, ¿no? Con pastillas o con jarabes, ¿no? Pero eso es un poco más, más difícil aceptación, ¿no? Claro. Entonces, al haberse eliminado la papilla y plantear que su reemplazo, la papilla que se repartía tenía el 100% de los requerimientos de hierro de los infantes, ¿no es cierto? Entonces aquellos que tomaban la papilla en principio debían reducir su anemia de una manera sustancial, ¿no? Y al no haber esta opción, se han buscado alternativas, efectivamente, ¿no? Las chispitas, pero eso no creo que haya tenido tan buena cobertura y haya sido tan efectivo. Ha habido serias dificultades en el reparto también de esas chispitas, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Y la implementación. Entonces me parece claro que la primera infancia no ha sido una prioridad real en los programas sociales del gobierno, ¿no?
De hecho, los programas de la nutrición de la primera infancia no han estado en el discurso del gobierno, ¿no es cierto? El discurso del gobierno está un poco Cunamás, como digo, pero los otros programas, en los programas alimentarios se ha priorizado Caliwarma, que son... Que es a partir de los niños de 3 años a 12. De 3, y eso, claro, de 3 los que están en inicial, ¿no? Claro. Todavía la cobertura de inicial en el Perú de 3 años es limitada, Ahora, ¿no? con este programa Y tú Caliwarma- sabes que todas estas mediciones de anemia y el corazón o el centro del problema de desnutrición es antes de los 3 años, Ahora, ¿no? este programa Caliwarma dirías que el gran defecto que tiene es que con esto se descuida precisamente a los niños de 0 a 3 años, donde ya que es la etapa clave en el tema de alimentación, la etapa clave para una complementación alimentaria, es ahí, eso se ha descuidado. Yo creo que definitivamente es un problema central en el diseño de la política social, nutricional, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no? Dijeron, bueno, uno, la concentración en Caliwarma, que no está mal darle de comer a los niños, pero el problema nutricional principal en el Perú es antes de los 5 años. Claro. Entonces Caliwarma tiene un objetivo más educativo que nutricional. No está mal, pero tiene un objetivo más educativo que nutricional. Y el problema central nutricional, que está entre los 6 meses, en realidad, ¿no es cierto? Sí, Cuando 6 comienza la lactancia, el destete, ¿no? Y los 2 años es un periodo Esa que que es ha quedado- previo, básicamente previo Y al ese colegio. es el periodo que ha quedado descuidado. Sí, ya queda un poco descuidado, ¿no? Ahora, el argumento Sí. del gobierno, pero Sí. para digamos, dejar de lado estos programas de papilla para niños de 0 a 3 años, fue que no estaban funcionando como debían, que no llegaban a los niños que debían, que había mucha filtración, que llegaban solo a un porcentaje mínimo de lo que debían llegar y no cumplían los requerimientos. Eso es así, y en todo caso, frente a esa situación, la respuesta debió ser buscar cómo mejorarlos, o la respuesta adecuada es la de haberlos eliminado. Mira, a ver, la focalización de estos programas de papillas no era mala, ¿no? Dentro de los programas sociales era de los que tenían un desempeño más o menos bueno. Su cobertura es baja, era baja, es decir, no llegaba a muchos niños, efectivamente. Pero bueno, frente a eso el problema es cómo llegamos a más niños, ¿no es cierto? Si tienes un programa que llega a pocos, ¿cómo llegas a más? Que es como quien dice, como quien dijera, bueno, Cunamás hoy es un desastre porque llega muy pocos niños. Bueno, efectivamente, Cunamás hoy llegará pues al 10% de los niños, las coberturas del 10% de los niños que requieren, ¿no es cierto? Pero la solución a eso no es eliminarlo, claro. es ampliarlo, ¿no es cierto? Es como obvio, ¿no? Es como que te diga, pensión 65, hoy llega a un porcentaje minoritario de los adultos mayores que lo necesitan. Sí, pero tiene que ampliarse, ¿no es cierto? Y está bien comenzar de a pocos y ampliar, ¿no? Y bueno, se ha discutido un poco de la estrategia, ¿no? Si la papilla era la mejor estrategia, o mejor estrategia son las chipitas, o mejor estrategia son como las charlas nutricionales o las propuestas de nutrición comunitaria. Yo creo que efectivamente uno puede discutir ahí cuál es la mejor opción, pero creo claramente que se desarmó una estrategia sin tener la otra Armada. claramente en marcha y armada, ¿me explico? Entonces yo creo que podemos discutir y tal vez una estrategia con chispitas y una buena estrategia de reforzamiento de vigilancia comunitaria sobre este tema podía ser bueno. Pero esa Pero discusión eso- debió darse antes de desarmar lo que existía y no después. Exactamente, ¿no es cierto? O por lo menos no migrar un poco en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ha habido un bache, digamos, Y el otro en las tema, prioridades del y el gobierno. otro tema, el de la desnutrición. Si bien no es tan grave con la anemia en el sentido que no está incrementándose como el caso de la anemia, pero sí el ritmo de descenso de la desnutrición, digamos, se viene desacelerando, ¿no? El último año bajó solo medio punto porcentual, ¿no? Sí. Ahora está en 17,5, el gobierno se ha puesto a aumentar el 10% para el 2016, que si se mantiene el ritmo no se cumpliría esa meta. Entonces, ¿qué está pasando ahí con la desnutrición? También es un problema, digamos, de que hay algunas fallas en la estrategia que está desacelerando su reducción, o ya es porque se está entrando, digamos, a un sector, digamos, de mayor pobreza, tal vez en zonas rurales más aisladas, donde es más difícil llegar. Yo creo que la reducción de la desnutrición crónica infantil no ha tenido que ver mucho con la estrategia, sino con otros cambios económicos y sociales que ha habido, ¿no? O sea, el mejoramiento de los ingresos rurales, ¿no? Que ha sido en varios sectores, entonces yo creo que una proporción de los hogares rurales hoy tiene mejores ingresos, la reducción de la pobreza en general, ¿no es cierto? La mejor conexión entre lo urbano y lo rural, una cierta mejor cobertura de agua potable, todavía débil, pero no, un mejor nivel de educación de las madres. Entonces yo creo que son varios elementos, no directamente componentes de una estrategia clara, pero sí de cambios sociales que han ido mejorando la desnutrición, lo que ha tenido este efecto, digamos. ¿Y por qué ¿no se es está cierto? desacelerando? Bueno, yo creo que efectivamente, bueno, lo principal
es que me parece que algunos de los problemas como duros, ¿no es cierto?, que están atrás de la desnutrición no se ha atacado lo suficiente como los bolsones de la desnutrición, ¿no? El tema de la atención a la salud, el tema de los conocimientos de las madres. Creo que la falta de una estrategia clara permitió que una serie de cambios sociales impactaran sobre la desnutrición, pero agotó también ese impacto tempranamente, digamos, ¿no? Ahora, el gobierno, por un lado, ha puesto la meta de reducir la desnutrición, como decía, el 2016 al 10% y la anemia al 20%, que bajaron un poco a menos de la mitad de lo que está ahora. Y para eso lanzó un plan nacional que busca de alguna manera reactivar la lucha contra la desnutrición y anemia. Plan que, si mal no toma en cuenta, digamos, retomar esta, digamos, complementación alimentaria para los niños menores de 3 años, ¿no? Ajá. No toma en cuenta ese aspecto. ¿Pero tú crees que con este plan y como están yendo las cosas, ¿se va el 2016 a alcanzar esas metas de bajar la desnutrición al 10% y reducir la anemia del más del 40% que está ahora para los niños de 6 meses a 3 años al 20%? Yo ahorita lo veo difícil, digamos, ¿no? Digamos, la estrategia de promoción comunitaria, fortalecimiento y vigilancia comunitaria y las chispitas no necesariamente es una estrategia mala, puede funcionar, pero requiere, la estrategia comunitaria requiere bastante tiempo para ir construyendo los espacios de organización comunitaria y vigilancia comunitaria que en el Perú están muy debilitados y han sido muy abandonados durante un tiempo, ¿no? Y sin eso las chispitas pueden terminar en cualquier lado. ¿Me explico? La ventaja de las papillas respecto a las chispitas es que una madre familia puede echarle las chispitas de refuerzo de hierro a la comida de toda la familia, lo cual no está mal, pero digamos se diluye un poco en la familia. Pero es más difícil que lo haga con la papilla, ¿me explico? Porque un, no sé, hombre adulto, oye, ¿qué me estás dando papilla? ¿No es cierto? ¿Me explico? ¿No? Claro. Y la papilla no se mezcla tan fácilmente, pues, no sé, con el arroz o con el guiso, ¿no? La chispita O sea, sí, es ¿no? más fácil controlar o saber que la papilla llega a los niños que debe llegar, ¿no? Exactamente. No, es difícil, no se puede controlar en realidad, No, porque claro, una vez que da pero, esta digamos, familia, pero naturalmente Claro, la posibilidad que se diluya va es menor. más hacia los niños que a una dilución en la familia, ¿no es cierto? Y claro, eso se puede evitar si es que las madres están muy concientizadas de, señora, la chispita solo para su hijo menor de 2 años. Pero ¿sabes qué? Hay un lado que también le falta visión sobre cómo siente una madre y cómo se configura una familia, ¿no? Es como, señora, dele el vaso de leche, pero solo al hijo menor de 3 años, el hijo de 5 no le dé. Bueno, no sé, una mamá que le diga no le dé a su hijo de 5 años porque ya no lo necesita, puede ser verdad, ¿me explico? Pero es difícil. Es difícil de digerir por la... Exactamente, no sé, yo como padre me dicen, oye, mira, esto le das a tu hija menor, pero a la otra que tiene 2 años más no le das. Es como, Claro. ¿por qué? ¿No? Me explico. Ahí hay un nivel de conciencia, de entendimiento muy alto y que además tal vez ni siquiera es tan cierto, porque la anemia es verdad que medimos mucho en los niños menores de 3, pero sabemos que la anemia es prevaleciente hasta la infancia, digamos. Entonces, si yo soy una madre de familia, no, pero el problema es mayor entre los más chiquitos. Bueno, sí, pero caray, ¿no? Es como, ¿no? Claro. Dejar de lado a un hijo es una cosa bien... Claro, es como atender a uno y no atender al otro. Así es, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces me parece más complicado, Eso tendría ¿no? que estar acompañado en todo caso de una buena estrategia de comunicación, de trabajo con la madre. Esa estrategia de comunicación, ¿eso Así se está es. dando o no se da? Yo creo que es muy débil, ¿no? Yo creo que el Perú siempre ha adolecido ese tema. Efectivamente, buena parte de los temas de desnutrición crónica y anemia tienen que ver con que las madres sepan cómo alimentar a sus hijos, ¿no? Porque las chipitas son una solución práctica, pero señora, dele sangrecita, Claro. ¿no? Y para la desnutrición crónica, que el niño no tenga diarrea, diarrea, dele de lactancia materna, Y esa ¿no es parte de la cierto? estrategia comunicacional, de educación, no está Yo creo dando. que eso es bastante débil, ¿no? Yo creo que esa parte es bastante débil, ¿no? Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos después del corte para seguir hablando con Pedro Franque sobre estos temas. También analizar algunos de los anuncios que hizo el presidente Humala en su discurso ante el Congreso por Fiestas Patrias, como el lanzamiento, ahora que hablamos de primera infancia, de un nuevo programa, Bienvenidos, también el anuncio de que todos los recién nacidos para fin de año ya estarán cubiertos por un seguro social, a ver si eso es factible, no es factible, y también para conversar sobre temas de cómo va la evolución de pobreza y otros, y también para recoger las preguntas que nos están mandando. En el próximo bloque ya vamos a leer las preguntas de que nos están enviando a través del chat. Tomamos un corte y regresamos.
La primera infancia es la etapa determinante del resto de la vida. En estos primeros años, si un niño sufre de desnutrición, por ejemplo, va a tener problemas en su desarrollo en todo el resto de su vida. Y si no es estimulado con educación inicial, con estimulación en el hogar, estimulación temprana, igualmente no estará preparado para la educación posterior. Y por esta razón creo que los candidatos deberían tener especial interés y darle importancia a esta etapa, considerando además que se pueden hacer muchas cosas que no son de altísimo costo, y con la participación de la población se puede dar un salto cualitativo en el cuidado de la primera infancia, que en realidad es el futuro de todos. Bien, volvemos con Pedro Franque para seguir conversando sobre cuáles son las políticas del gobierno dirigidas a los temas de primera infancia. Qué importante, en el discurso ante el Congreso, en el discurso por Fiestas Patrias, el presidente Humala anunció la creación de un nuevo programa. Antes hablamos de los programas sociales y nos decías que hay muy pocos programas sociales dirigidos efectivamente a la infancia, a primera infancia. Bueno, el presidente Humala el 28 de julio anunció un programa dirigido específicamente a primera infancia, que es el programa Bienvenidos, en el que es un programa que consiste en una entrega, una especie de kit, ¿no? Con pañales, frazadas, ropa y algunos otros artículos para niños recién nacidos, y que dijo que esto se va a atender a más o menos 90.000 madres gestantes a las que se le venden estos kits para los niños recién nacidos. ¿Cuál es la, digamos, importancia de este plan social? ¿Lo ves como un plan, como este programa social, como un programa social, digamos, que va a tener alguna utilidad? ¿O ya recibió algunas críticas de algunos que han dicho que es más bien un programa social que tiene más bien un tinte clientelista y populista antes que entrar a resolver problemas de fondo? En realidad una cosa así, pensar en las políticas sociales no se le encuentra mucho sentido, ¿no? Claro, la cuestión es, bueno, a las madres pobres darles un kit para que atiendan a sus hijos, ¿por qué no, digamos, no es cierto? Y bueno, muchas veces en las políticas sociales pasa estas cosas, ¿no? Siempre hacer algo por las madres y los niños parece muy bien, ¿no? Pero uno se pregunta, la gran pregunta es, ¿por qué eso y por qué a esas personas, ¿no? Entonces es como la primera prioridad para atender a los recién nacidos, y el principal problema de los recién nacidos en el Perú es que no tengan pañales. No, señor, la primera prioridad es que la mortalidad neonatal en el Perú es muy alta. Me explico, los niños se mueren, y para evitar que se mueran no necesitamos pañales, ¿no es cierto? Disculpen, necesitamos mejor atención de salud, ¿no es cierto? Centros de salud referenciales que puedan atender emergencia neonatal, necesitamos otra cosa. Claro, porque se dice más que la cantidad de muertes neonatales que es por lo menos se podría reducir rápidamente a la mitad con medidas muy sencillas, de bajo costo, ¿no? Así es, o mejorar la atención ¿no es hay que mejorar efectivamente, el centro es mejorar la atención del parto y del neonato, digamos, ¿no es cierto? Estas medidas no van a resolver ese problema para pues, nada. Efectivamente, para nada, ¿no? Y por otro lado tú dices, bueno, ya, pero queremos hacer otra cosa. Bueno, pero ya las madres pobres reciben 100 soles mensuales con el programa Juntos. Si queremos darles un poco más cuando el niño recién nace, fantástico. Diga usted que la madre recibe pues los primeros 200 soles en el momento en que nace el niño. ¿Por qué se lo tenemos que dar en pañales y no en una manera que la madre lo pueda usar de una mejor manera, ¿no? Porque, no sé, hay muchos sitios en el Perú en que las madres no querrán pañales, sino que prefieren la plata para otra cosa, ¿me explico? Razonablemente, porque tienen otras prioridades, ¿no es cierto? Las madres que tienen el pañal de tela todavía, como algunos todavía recordamos, no sé si a ti te hubiera tocado pañal de tela, a mí sí me tocó, yo todavía recuerdo mis noches refregando mis pañales, ¿no es cierto? Bueno, hoy para una clase media, digamos, limeña, pucha, ya eso no se estila, pero para una familia pobre no sé cuál es el pecado en tener un pañal que se lava, y si me van a regalar 100 soles, por favor, me lo utilizo en leche, biberones, en algo que sea más ¿Cuál es la motivación y el sustento que puede estar detrás de la creación de este programa? Bienvenidos. Bueno, yo creo que da una buena imagen. Los programas sociales siempre suena bonito, ¿no? Recibir a la madre con un paquete para que se le haga más fácil, es algo más práctico.
Pero creo que es una visión bien urbana Creo que de diría las que es- cosas, me explico, cuando el centro de los problemas sociales de la primera infancia no son urbanos sino rurales, y donde la dinámica y las necesidades son otras, ¿no? Entonces me explico, es como... ¿no? Dirías que es un programa social que está pensado, por decirlo de alguna manera, dirigido más pensando en la imagen del gobierno que en el efecto positivo que puede tener sobre los niños y las madres gestantes. Definitivamente, ¿no? Es como... Es notorio que un programa de ese estilo no se le ocurrió a nadie que sabe de políticas sociales, ¿me explico? Porque nadie que sabe de políticas sociales pensaría que es una prioridad. Se le ha ocurrido a algún político comunicacional, ¿no? Se le ha ocurrido a alguien que piensa que, bueno, verán a Nadine Heredia entregando el primer paquete, ¿no es cierto?, a una madre con su hijo, va a ser una buena imagen de televisión. Y seguramente va a ser una buena imagen de televisión, pero lamentablemente no es la prioridad. Definitivamente no lo es. Y eso va a distraer recursos que podrían utilizarse para otras Por cosas. supuesto, efectivamente, ¿no? Ahora- Ahora, por otro lado, bueno, pues recursos para las madres pobres, caray, ¿no? Siempre son bienvenidos, ¿no? Pero Pero no lobo es un tener- pelo, como dicen, ¿no? Claro, pero eso es destinar recursos, pero también digamos, utilizar bien los recursos que hay, Claro. ¿no? Yo, por ejemplo, te apuesto que ese programa no va a trascender este gobierno. Apostaría que eso. En cambio, hay otros programas que tú dices, no, el tema de Cuna Más, por ejemplo, yo creo que eso puede Claro. trascender. Le cambiarán de nombre, lo que quiera, pero un programa destinado a ver los problemas de estimulación temprana y cuidado de los niños pequeños, mira, eso en todo el mundo, me explico, es una necesidad del desarrollo. Claro, es un ¿no? programa además que ya viene años atrás con el nombre Guaguasi, pero digamos es una viene de- continuidad, ¿no? Exactamente, viene de años atrás, entonces le podrán cambiar el nombre nuevamente, pero la esencia Se de ese mantendrá. programa va a continuar, pues por supuesto. Ahora, otro anuncio, digamos un segundo anuncio específico de Humala en el discurso de este Fiestas Patrias respecto a primera infancia y precisamente a madres gestantes y recién nacidos, fue cuando anunció y señaló que a partir de diciembre de este año todas las madres gestantes y los recién nacidos van a tener un seguro de salud. ¿Cómo es este anuncio? Y la primera pregunta, ¿eso es factible? A ver, es sí y no al mismo tiempo. Sí, ¿qué quiere decir? Bueno, desde el punto de vista de decir que tienen un seguro, es muy factible, digamos, ¿no es cierto? No estoy seguro cuántas madres gestantes tendrán hoy el seguro integral de salud, pero más de la mitad deben tener un seguro integral de salud, y hacer que todas las demás, cuando se acerquen al centro de salud, por el solo hecho de estar embarazada, le das un carnet y le llenas en la base de datos del seguro integral de salud con el nombre del niño, eso es bastante sencillo, ¿no es cierto? Ahora, Y pero que digamos ese seguro social sea efectivo claro, ya no es tan el sencillo. sistema de salud, digamos, ¿no es cierto? Donde funciona un centro de salud, que esas personas adicionales tengan atención, tampoco es tan difícil, me explico. Si son niños a los cuales tienes que atender adicional y tienes que darles pues un remedio adicional, una consulta adicional, donde hay capacidad instalada y posibilidades factibles, y donde hay muchas colas, habrá más cola. ¿Me explico? Disculpen que sea un poco cínico, pero eso es como va a ser en la realidad, ¿no? Ahora, y donde no hay un centro de salud cerca, y donde las condiciones de la oferta de salud son demasiado difíciles, y donde la madre está en una zona rural y el problema de salud que tiene es demasiado complicado, la respuesta es no. ¿Me explico? Tener un seguro de salud en el Perú es algo relativo. O sea, tener un ¿Me seguro de explico? salud que lo tenga no Sí. garantiza necesariamente acceso a una buena atención de salud. Exactamente, para nadie en realidad, ¿no es cierto? No lo garanticen en salud, no lo garanticen el SIS para los focalizados, tampoco lo va a garantizar para estos. ¿Me explico? Entonces eso ahí también hay que tenerlo claro, ¿no? Porque en principio una de las grandes diferencias que quería hacer esto es que las cosas simples no es demasiado fácil atender, ¿no es cierto? Entonces me dice, bueno, la señora no terminó de registrarse en el SIS o no ha terminado de hacer su proceso para ser focalizada en el SIS, pero el niñito tiene, no sé, tos, ¿no es cierto? Diarrea, y se le atiende con algo fácil. Eso no es mucho problema. Ahora, ¿y si el niñito tiene hidrocefalia? ¿Me explico? Y requiere la zona rural traslado a la ciudad, y requiere atención especializada, y requiere cirugía, y requiere no sé qué. Ya, ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora, antes ¿Me hablábamos de explico? los problemas, digamos, en la atención de partos. Este acceso a un seguro para madres gestantes podría reducir significativamente en el corto plazo la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. O todo dependerá, digamos, claro, si este seguro cómo funciona. Mira, no creo mucho, ¿ah? O sea, lo primero que hay que reconocer es que el Seguro Integral de Salud, con todas sus limitaciones, comenzó con una énfasis materno-infantil que hasta ahora lo mantiene, ¿no es cierto? Sobre todo en zonas focalizadas, más pobres, donde había más necesidad, y a través de eso y de otras iniciativas del Ministerio de Salud, la cobertura de partos en el Perú mejoró sustancialmente en los últimos 12 años,
y la mortalidad materna cayó sustancialmente en los últimos 8 años. ¿Me explico? La mortalidad materna estaba en 250 y ahora está en 80, la cobertura de partos rurales estaba en 15 y ahora está en 60. La mejora de los indicadores de salud materna, ¿no es cierto?, vinculados al parto en el Perú en esta época ha sido bien significativa, ¿no es cierto?, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Entonces, que esto tenga efecto, sin duda tendrá algún efecto, pero creo que va a ser marginal, ¿no? Yo creo que va a ser marginal, ¿no? Más bien me parece que es más importante otra iniciativa que vamos a ver si funciona. El Ministerio de Salud complementa esto, que es el tema de cómo fortalecer la capacidad resolutiva en centros de referencia, sobre todo en provincias, y cómo se lleva especialistas, ¿no es cierto? Porque el problema aquí no es tanto decir en el papel que tiene seguro, sino es, ya, yo tengo un problema complejo y estoy en Vilcahuamán, ¿no es cierto?, ¿no? Gestante, yo niño de 2 meses y tengo un cierto problema que te requiere alguna atención más complicada, quizás alguna cirugía, ¿no es cierto?, de no demasiado riesgo, y estoy, ¿no es cierto?, en Atalaya. Bueno, ¿me explico? Y hoy por hoy, si estás en Vilcabamba, estás en Atalaya, mira, o haces un proceso de traslado, o sea, la consulta especializada no la vas a tener, ¿quién te lo va a decir? Tienes que trasladarte, para la madre es costosa, para la familia es difícil, ¿no es cierto? Llegas a un sitio donde luego, señora, la referencia del CIS y no sé cuántos y no sé qué, hace un montón de barreras para la atención, ¿no? Entonces, si es que en zonas rurales o en provincias alejadas hubiera algún tipo de centros de salud, hospitales locales de referencia con mayor capacidad resolutiva, ¿no es cierto?, con sangre, con operaciones quirúrgicas intermedias, qué sé yo, y con especialistas, porque el otro gran problema del sistema de salud del Perú es que no hay anestesistas, no hay especialistas. Si hubiera eso, eso haría un cambio. Algunos, digamos, complementando un poco lo que dijo Humala en el Congreso, hoy día en su presentación ante el Congreso también de Ana Jara, ¿no?, la presentación del gabinete, ha hecho unos cuantos anuncios respecto a temas de primera infancia que hemos recogido en la presentación que hizo hoy día. Bueno, ratificó esta meta de reducir desnutrición a 10% y anema a 20%, metas que tú decías que es difícil que se puedan cumplir, y puso alguna énfasis, habló de poner el desarrollo infantil temprano a través de un fondo, ¿no?, un fondo de estímulo de desempeño, ¿no?, con resultados sociales con un monto de 170 millones de soles. ¿Cómo es, digamos, esta creación de este fondo para promover el desarrollo infantil temprano? Que entre otras cosas, señaló ella, tienen que ver con, digamos, va a destinar, entre otras cosas, políticas para reducir desnutrición, anemia, para mejorar el acceso a agua potable, a saneamiento, acceso a educación inicial, etcétera, ¿no? Un fondo, digamos, que busca desarrollar desarrollo infantil temprano. Este fondo, digamos, implica ya sí algún interés, mayor interés del gobierno respecto a los temas de primera infancia. Mira, habría que ver las cifras con cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas desde hace un par de años tiene estos fondos de incentivo municipal, ¿no es cierto? Creo que se llama Programa de Incentivos Municipales, ¿no es cierto? Y dentro del programa de incentivos municipales hay algunos indicadores vinculados a infancia, ¿no? Hay estos como, no se llaman centros, pero locales de vigilancia comunitaria nutricional, ¿no? Que me parece una iniciativa interesante, ¿no? Ahora, efectivamente, estos han sido parte de un paquete de indicadores mayor que debían cumplir los municipios para poder recibir fondos adicionales, ¿no? Que haya un fondo específico me parece positivo porque permite, ojalá, que haya un sistema de monitoreo específico. En mi juicio, el gran problema, digamos, de este sistema de incentivos que ha hecho el MEF me parece bien, pero ¿no? El incentivo es abre un local. Ya, bueno, abrir un local, ya abro un local, contrato un sitio, construyo una cosa y le pongo un letrero. Pero eso no asegura nada, me explico, ¿no es cierto? El gran problema en las atenciones de primera infancia, estimulación temprana, qué sé yo, es el servicio y la calidad del servicio. ¿Me explico? Y a mi juicio, ahí hay un tema en el cual está bien estimular a los municipios, pero hace falta un programa que los ayude, ¿me explico? O sea, si tú estás en un municipio rural lejano, ya tú quieres cumplir el incentivo, pero ¿qué capacidad tiene un alcalde rural de saber realmente las condiciones técnicas de un programa de estimulación temprana? ¿Me explico? No muchas, ¿me explico? Entonces el programa de estímulos me parece bien, pero me parece que hay que reforzarlo con un programa de capacitación, de capacitación, de fortalecimiento de capacidades. Me explico, de tal manera que de monitoreo, de seguimiento, que les esté permanentemente alimentando, ¿no es cierto? De tal manera de poder instalarlos con una cierta calidad, ¿no? Y ahora que habla de los municipios, vamos, digamos, a un poco más de un mes de las elecciones regionales, municipales, 5 de octubre,
estos temas de infancia, estos temas sociales, digamos, no suelen ser, digamos, tener un lugar prioritario en la agenda electoral, una agenda que muchas veces más bien está copada por temas, uno podría decir, subalternos, ¿no? Pero ¿cómo ves tú estos temas de infancia tanto en la agenda electoral para los gobiernos regionales, municipales y sobre todo, digamos, qué rol les toca a gobiernos regionales y municipales? ¿Cómo ves, digamos, el rol que pueden cumplir los gobiernos regionales y locales en estos temas? Mira, yo creo que aquí hay grandes diferencias según de qué parte del país estamos hablando, ¿no es cierto? En las zonas de Lima, en Lima centro, más las zonas más consolidadas, en realidad lo que hay es un proceso claro de envejecimiento de la población, de menor número de niños. Entonces el tema de la infancia temprana claramente no está en la agenda de los municipios y tal vez no es tan importante que lo esté, ¿no es cierto? Un sector de clase media que tiene recursos, etcétera. El tema es en otras zonas, ¿no? En zonas rurales de provincias donde todavía hay una buena cantidad de niños, me explico, y todavía hay una buena cantidad de necesidades sin cubrir, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí, tal vez en zonas rurales es más difícil, pero en ciudades intermedias, yo creo que aquellos candidatos que presenten propuestas interesantes sobre este tema, yo creo que podrían ganar votos. ¿Tú crees que, digamos, ¿tú crees que puede ser un factor tomado en cuenta y que sirva, digamos, sí, en el cual hay una conciencia de la población que puede estar mirando también quién propone mejores cosas en estos temas de infancia? Yo creo que sí, yo creo que hay una cierta estrechez de miras entre los candidatos, tal vez vinculado al hecho de la masculinidad de los candidatos. No sé cómo decirte, o sea, no tengo las estadísticas, creo que no han salido, pero si uno ve cuántos, ¿no? Claro. Entre los candidatos, alcaldes y a gobiernos regionales, yo sospecho que es 90% hombres, ¿no? Y los hombres usualmente están, pues no sé, más concentrados en las obras y los temas de la niñez lamentablemente los ven menos, ¿no? Entonces yo creo que también hay un tema vinculado a la inequidad de género en la representación política, ¿no? Yo creo que hay un sesgo de género en las propuestas políticas que se hacen, ¿no? Pero sí ves, creo que hay una demanda. Creo que es un error además político, ¿no? Porque un candidato que no se dirige a un sector de la población significativo votante, como son las mujeres, está perdiendo votos, ¿no? Ahora, pero sí crees que hay una demanda del electorado respecto a estos temas de infancia hacia sus candidatos. Yo creo que en parte del electorado, sí. En una parte significativa del electorado, sí. Yo creo que sí. Y que, para ahí terminar la entrevista, algunas preguntas que nos llegan acá del chat de quienes nos están viendo. María Elena dice, ¿cómo superar la pobreza si para muchos Lima es el Perú? Un poco el tema de pobreza, ¿no? Ahí esta persona me da pie a decir, ¿qué está pasando con la pobreza, digamos? También, antes hablamos que se ha desacelerado la reducción de la desnutrición crónica infantil, la reducción de la pobreza también se ha desacelerado, ¿no? El último año, digamos, ahora es 23,9, creo que la última medición del INEI, pero eso implica que en el último año bajó menos de 2 puntos, que es la menor reducción de los últimos años, ¿no? Y viene la curva de reducción de la pobreza viene yendo hacia abajo. ¿Qué está pasando por qué se está reduciendo menos la pobreza? Algunos dicen porque se está yendo a un núcleo duro, otro tiene que ver porque se está desacelerando la economía. ¿Qué está pasando y cómo responder a esta pregunta, Melena, que dice, esto de que la pobreza, ¿cómo puede mejorar la pobreza si mucha parte del país cree que el Perú es Lima, ¿no? Bueno, tiene un buen filo la pregunta, ¿no? En el sentido de que efectivamente la pobreza, claro, es un fenómeno multidimensional, pero mucho más concentrado en zonas rurales y en provincias que en Lima, y la realidad creo que es bastante heterogénea y bastante distinta, ¿no? Entre Lima y las otras localidades del Perú. Entonces yo creo que efectivamente reducir la pobreza implica tener una visión, digamos, descentralizada, ¿no? Ruralizada del país, ¿no? Ahora, yo creo que, claro, el crecimiento económico se está paralizando, pero eso todavía no lo hemos visto en las cifras de pobreza del año pasado y tal vez ni siquiera lo veamos en las de este año, todavía van a demorar en salir. O sea, los efectos van a tener un impacto. Sobre todo, fíjate, por ejemplo, el crecimiento económico es cero, pero el crecimiento agrícola es cero. ¿Me explico? Este año tenemos producción de arroz menos 30%, producción de café menos 15%. Bueno, producción de café menos 15%. ¿Eso no va a aumentar la pobreza en las zonas de ceja y selva cafetaleras? Por supuesto, me explico, ¿no es cierto? Y el gobierno trató de responder, ha hecho algo con un kit para responder a la roya, pero insuficiente. Y mientras tanto, además, o sea, la gente ha tenido menos cosecha y este año va a tener menos cosecha. Y confía en el gobierno, ha dicho que en el segundo semestre la curva va a cambiar hacia arriba. Yo no veo las condiciones para que eso sea así, ¿no? Hay algunos elementos estadísticos que va a entrar Toromocho en operación, pero creo que las condiciones macroeconómicas y la respuesta del gobierno no han sido suficientes como para cambiar la tendencia. Y en esa respuesta el gobierno que anunció una especie, digamos, de paquete económico para revertir eso,
que además fue cuestionado, pero algunos decían que era más bien un paquete que lo que busca, que en el centro tenía más bien la reducción de algunos requisitos y algunas exigencias medioambientales, que por ahí estaba el enfoque, ¿no? Pero ¿tú crees que en este paquete se ha pensado también en las economías rurales? Me parece O sea, que ¿hay algo para incentivar la producción rural que tú decías que está en cero en la respuesta del gobierno a la crisis? me parece claramente que no. Como te digo, si tú ves el paquete de medidas, hay medidas para el sector, ¿no? El primer discurso ya te dijo que las prioridades eran telecomunicaciones, energía y minas y petróleo. Y promover ¿no? la inversión privada en esos Claro, sectores. ¿no? Y promover esos temas. Si tú dices, bueno, el tema es, otros dicen, la desregulación porque las inversiones Sí. están trabadas. Ya, hermano, ¿y eso en qué ayuda al agricultor de café de Chanchamayo? O sea, que en nada, hermano. No sé, en nada, ¿no? Eso, por si yo te digo, se me ocurre, ¿no? Pero eso en qué ayuda al productor de papa, O sea, para los de sectores Vilcabamba? agrícolas, la zona de mayor pobreza, no ha habido una respuesta. Efectivamente, no ha habido una respuesta, ¿no? Y además yo creo que todo este tema de la desaceleración de la economía tiene un efecto sobre los recursos de canon transferidos a las regiones que tienden a disminuir el ritmo de obras locales, ¿no? La inversión pública de los gobiernos locales este año ha disminuido, está en negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el MEF ha endurecido las condiciones de control sobre los gobiernos locales y los fondos del canon y de transferencia son menores. Y eso se transfiere en qué? En que hay menos obras en los gobiernos locales, y eso transfiere en que hay menos empleo, menos contratados, menos asalariados. Eso tiene un efecto sobre la pobreza rural, ¿no? Entonces Ahora, yo creo claramente que el efecto va a ser, este año va a ser negativo, ¿no? Ahora, para cerrar la entrevista, una última pregunta. Hemos hecho un poco el balance, el diagnóstico de lo que está pasando, pero quería preguntarte, ¿cuáles serían los principales retos inmediatos, digamos, retos en el corto, mediano plazo para los próximos 2 años? Digamos, por un lado, para mejorar todos estos indicadores de infancia, para revertir, digamos, la caída de la anemia, para mejorar y acelerar la reducción de la desnutrición, para mejorar en general las políticas para infancia, cuáles son los retos, y también esos retos para, digamos, revertir la situación y buscar, digamos, reducción de pobreza, ¿no? Y avanzar en estos temas de inclusión social. ¿Cuáles son los principales retos? Mira, yo te diría que hay varios lados, ¿no? Por el tema de desnutrición, sobre todo, yo diría que el principal reto ahorita es agua potable, ¿no? Agua potable y saneamiento, ¿no? Todavía la cobertura de agua potable y saneamiento en el Perú es sumamente baja, ¿no? Y ese es un tema en el cual la infraestructura, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Es Claro. un tema en el cual dentro de los retos de infraestructura es un reto pendiente, ¿no? Y luego yo pienso que este tema de tener una estrategia bien armada sobre el tema de la desnutrición y la anemia es un tema que me parece que no está bien planteado y no está bien gestionado y no es una prioridad del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ojalá que este tema del fondo de estímulo funcione un poco, ojalá que la idea de una nueva estrategia con más fuerza funcione, pero yo me parece que no hay una autoridad clara al respecto, ¿no? Lamentablemente la primera infancia en estos temas como desnutrición infantil, estimulación temprana, cae en un área en la cual si nadie se come el pleito, nadie se come el pleito. O sea, la ministra de Salud está preocupada por, no sé, todos los hospitales que va a construir, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación está preocupado por la educación básica, ¿no? Y lamentablemente el tema de la primera infancia le falta tener una especie de autoridad responsable para ver. Una especie de autoridad responsable, ¿no? Y yo creo que eso tal vez debería ser un reto, establecer una ley que lo establezca claramente, ¿no? Tal vez sería bueno una autoridad responsable porque, una ley sobre el tema de desnutrición crónica, estimulación temprana, primera infancia, que establece una persona claramente que dirija las políticas para primera infancia. Una institución claramente responsable que dirija eso, ¿no? Porque me parece que si no, las iniciativas siempre no hay quien las gestione, no hay quien realmente sea responsable y siempre quedan como en segundo plano, ¿no? Eso me parece a mí que es el tema prioritario. Y hay un tema adicional que me parece importante que no es tratado, claro, no trata tanto la primera infancia, es que ahorita está el tema de la obesidad infantil, ¿no? Y este es un tema que, claro, se ve un poco más en la edad más avanzada, pero es un tema de salud pública que comienza a ser preocupante, ¿eh? Claro, es un nuevo problema de salud que tiene que ver un poco con este tema, digamos, de hábitos alimentarios, Así ¿no? es, correcto. Que el gobierno trató de dar, precisamente pensando en los niños, se dio una ley, La ley de alimentación saludable, pero que luego se ha trabado en el reglamento, ¿no? Así es, correcto. Creo que ahí entraron muchas influencias y el reglamento está un poco... Aquí dice que el reglamento puede terminar, Pero pusieron un reglamento que era diluyendo demasiado, la ley. Así es, un reglamento demasiado favorable a las empresas, ¿no? Y entonces Claro. ahí hay un problema. Un reglamento que un poco en contra de lo que era el espíritu inicial de la ley. Es, exactamente. Sí. Bien, gracias Pedro por tu presencia en el programa. Gracias.
Fue entonces esta entrevista con Pedro Franque, economista especialista en temas de políticas sociales, para hacer un balance sobre cuáles son, digamos, las políticas del gobierno respecto a los temas de primera infancia. Nosotros les recordamos que el día de mañana, jueves a las 4 de la tarde, también va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto, y también les recordamos que el próximo 18 y 19 de septiembre el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia está organizando el tercer Encuentro Nacional por la Primera Infancia, que va a reunir una serie de expertos, autoridades regionales, locales y especialistas en temas de infancia, precisamente para discutir estos temas, de cómo están los niños en el Perú y cuáles son los principales retos que hay que tomar y frente a los cuales hay que actuar para mejorar un poco la situación y las condiciones de vida de los niños en el país. Entonces, con nosotros será hasta el próximo miércoles, y no olviden mañana a las 4 de la tarde el programa Diálogo Abierto.